El carnaval ya está aquí, lo vemos, lo sentimos, está casi en las calles, está a flor de piel. Como dice el viejo dicho, ni que te pelees ni que te mates, los carnavales caen en domingo, lunes y martes. El carnaval es un abrir el baúl y sacar los recuerdos. En muchos casos, cuando los vemos en los medios de comunicación, nos quedamos en las grandes fiestas, en las de Tenerife, Cádiz, Las Palmas de Gran Canaria o las de Venecia y Río de Janeiro. Pero en España hay una tradición que es la de los pequeños pueblos, los carnavales rurales, que están entre los más antiguos de Europa. Son sitios verdaderamente interesantes que merece la pena conocer y que muchas veces pasan desapercibidos entre el gran público. Queremos hablar de ello, de estas pequeñas fiestas y de estos pequeños lugares, con César Gustel, uno de los grandes expertos en fiestas de España, autor de numerosos libros sobre pueblos y también sobre estas celebraciones. Son dos tipos de carnavales, o carnavales multitudinarios con grandes despliegues, con muchísima parafernalia, con muchísima gente, ¿no? Y luego los carnavales rurales, los pequeñitos. No estoy diciendo que no sean interesantes, estoy diciendo que son diferentes, claro. De los carnavales rurales, si quien nos escucha tuviera ahora mismo un coche y unos días libres, ¿a cuáles debería ir? Iría indudablemente a Galicia, sobre todo a Ourense. Los carnavales rurales son típicos del norte, sobre todo, y son los más antiguos, sobre todo en la parte de Ourense. Son estos personajes que algunos habrán oído hablar de ellos, los peliqueiros, los cigarrones, las pantallas, los boteiros, ¿no? Luego también los hay también por el norte de Cantabria y por Navarra, ¿no? Por el norte, pero principalmente Galicia y sobre todo Ourense. En pueblos concretos, ¿a dónde debemos ir? Bueno, pues por ejemplo, en Galicia tenemos a Estrada está en Pontevedra, estos son una especie de desfiles a caballo muy interesante. A Veiga está en Ourense, son unos follones y las cernelas. Luego están los tres, estos que están muy cerquitas unos de otros, que son Berín, Sinzo y Laza, que son de los más antiguos y que son muy alucinantes y que duran varios días, ¿no? Porque los carnavales rurales en general en Galicia no se limitan a los 3 días. En algunos sitios han comenzado ya, ¿no? O sea, han comenzado con los jueves de compadre, que fue ayer, el jueves de comadre, que es el siguiente, o sea, que duran 15 días, ¿no? Encima son muchísimos más interesantes. Yo me quedaría con Laza y con Vilariño, los dos sitios principales, los dos en Ourense. Cerca de Galicia está León y los carnavales de León también son muy interesantes, quizá menos conocidos incluso que los de Galicia. Sí, son menos conocidos, pero son muy interesantes. Son lo mismo de interesantes. Son rurales completamente. Ahí podemos tener por las montañas lo que es Riaño. Riaño tiene unos carnavales muy interesantes. Toda la montaña, cualquier pueblecito pequeño tiene carnavales, sobre todo de montaña. No nos olvidemos que son de montaña, ¿eh? En el centro, estaba pensando ahora en Guadalajara, en Almiruete, por ejemplo, también hay ejemplos de carnaval atractivos, ¿no? Sí, no. Y los de Almiruete son exactamente también rurales, son unos personajes. Es muy curioso que los carnavales más interesantes son en los sitios pequeños, porque Almiruete, por ejemplo, no tiene más de 200 habitantes, o sea, hay más espectadores casi que habitantes cuando llegan los carnavales, pero son muy antiguos. Se llaman máscaras y mascaritas, son personajes masculinos y personajes femeninos. ¿Cuáles son los personajes más característicos de estos carnavales? Pues son los cigarrones, son personajes que salen en Berín, en Sinzo, y se llaman cigarrones y pantallas, y son representaciones con grandes máscaras que representan a los antiguos recaudadores de contribuciones y que son muy espectaculares, ¿no? Y luego, vuelvo a decir lo mismo, son sitios muy pequeñitos, pero carnavales que son grandiosos. Realmente no olvidemos que en estos sitios son recogidas de ritos invernales. O sea, los ritos invernales que estuvieron prohibidos por la Iglesia han acabado casi todos metidos en el carnaval. Y todos estos personajes demoníacos, todos con máscaras, son para espantar los espíritus, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Y forman parte de nuestra tradición, no como nosotros, que nosotros son, digamos, como digo, los de desfiles son influencia italiana, son medievales, pero estos son auténticamente de España, ¿no? Y son de los más antiguos de Europa, eso también conviene decirlo, ¿eh? En este recorrido que estamos haciendo nos hemos dejado Navarra con los de Land o los de Álava y Zalduendo, que también merece la pena, ¿no?
Por supuesto que sí, claro. Estamos hablando un poco de todo el norte. Lo que pasa es que en la parte de Galicia, en casi todos los pueblecitos, pero luego también están, por supuesto, los de Navarra, los de La, que son los primeros que habló Caro Baroja de ellos, son muy interesantes. Es el Miel Ochín, que es la quema de un personaje, ¿no? Luego está también Alsasua, en Navarra, hay bastante. Y luego Huesca, no nos olvidemos con Huesca, las trangas de Bielsa, ¿no? O sea que y en Cantabria, todo el norte. Pero Galicia es donde es muy raro el pueblecito que no tenga un carnaval, ¿no? Algunos bajan hacia abajo, quiere decir que llegan casi hasta el centro, pero vamos, si tuvieran que viajar, yo diría que se fueran a Galicia, a Orense. Una vez me diste 14 nombres que yo me apunté en una agenda para ir cualquier año, en cualquier momento, cuando llega Carnaval. Te digo los 14 por si has cambiado de opinión o por si quieres incluir alguno más. No, a ver, dímelo, sí. Llamas de la Ribera en León. Sí, ahí se llaman Los Virrios y ha crecido muchísimo y es muy antiguo, muy espectacular. La Alberca en Salamanca. La Alberca en Salamanca también son personajes muy, muy antiguos que algunos ya han desaparecido, pero sigue siendo muy interesante, sí. Bielsa en Huesca. Bien, esas son las trangas que hablábamos antes, que son disfrazados de gente de osos que intentan espantar a los espíritus. Piasca en Cantabria. Piasca en Cantabria también se ha perdido, pero se ha recuperado. Son unos personajes que salen por las calles haciendo ruido. Casi todos son para espantar a los antiguos espíritus, como decíamos, sí. El que citábamos antes de Almiruete en Guadalajara. Almiruete en Guadalajara también, sí. Cobres en Pontevedra. Sí, Cobres en Pontevedra son grandes desfiles, no desfiles, sino grupos de gente que recorren todas las aldeas y se llaman madamas y van acompañadas, ¿no? Y es una tradición como muy fuerte. Es un carnaval itinerante, como si dijéramos, no se limita al sitio, sino que se visitan unos a otros. Los boteiros de Vilariño. Botello de Vilariño, sí, es lo que decíamos antes, Vilariño y Laza. Aquí conviene ir porque en estos sitios, tanto Vilariño como Laza, lo que han hecho es confitar todos los carnavales de los alrededores. O sea, en Vilariño viene gente de todos los pueblitos alrededor con sus personajes. Y a veces desaparece en el propio pueblecito, pero se mantiene ahí. En Vilariño se caracterizan porque salen los boteiros, que son unos personajes que van dando enormes saltos con pértigas, ¿no? Muy, muy interesante Vilariño. Las Urdes en Cáceres. Las Urdes en Cáceres es seguramente el carnaval rural más al sur que tenemos, ¿no? Es un carnaval completamente olvidado. Aquello no se conocía, pero seguían celebrándose. Es la quema de un personaje que debió ser un bandido va recorriendo todas las alquerías. Las alquerías son como las pequeñas aldeas que hay en las urdes, ¿no? Y recorren todas y es muy interesante. Cada alquería tiene su personaje y en el carnaval, digamos, que se reúnen todos. Navalacruz y Navalosa en Ávila. Navalacruz y Navalosa son desfiles de personajes, son recuperados, digamos, ¿no? Porque se habían olvidado, pero todo esto, la prohibición acabó con ellos. Pero se han recuperado y hoy día son los dos recomendables en Ávila. Los que antes citábamos de Lanz en Navarra y Zalduendo en Álava. Sí, por supuesto. El Lanz es el más estudiado porque lo estudió Caro Baroja, pero es muy, muy interesante. El Miel Ochín, que dura 3 días y hay para niños, para mayores. Sí, Lanz también es un pueblo pequeño de 150 habitantes. Todos estos pueblecitos son muy pequeños, sí, son muy pequeños. Por eso se han conservado también, porque cuando llegó la prohibición del carnaval, tanto del Estado como de la Iglesia, se prohibieron en los sitios grandes, pero los pequeñitos, como no se conocían, siguieron celebrándose. Tarazona de la Mancha en Albacete. Tarazona de la Mancha está un poco más al sur, empieza ya a ser un poco desfile, ¿no? Pero también es interesante, sí. Villanueva de Valrojo en Zamora. Bien. Sí, Villanueva de Rojo también, eso es la Sierra de la Culebra, la Sierra de Lobos, y son unos personajes con máscaras, son muy parecidos a los portugueses, hay una influencia clarísima con Portugal. Y también van recorriendo, se visitan todos los pueblos. Es uno de los que han estado olvidados mucho tiempo, lo del Valrojo. Es una zona muy interesante, Valrojo. Y luego he dejado para el final un caso singular, porque nos vamos a Canarias, a la Isla del Hierro, en frontera con los carneros. Los carneros del Hierro, sí. No tiene nada que ver con los carnavales, pero se celebran carnaval. Son unos personajes disfrazados de osos que son el despertar del oso, es lo que antes
daba comienzo al carnaval, ¿no? Pero es un ritual de invierno y recorren todos los pequeños pueblecitos y es muy espectacular. Es muy raro que se haya conservado ahí en la isla de Canales, que es un sitio de fiestas completamente y además fiestas con grandes desfiles, pero del Hierro es solamente un carnaval rural. César Justel, un experto en fiestas, un placer hablar contigo. Muchas gracias por las recomendaciones. Muchas gracias.